voy a hablar de la santidad de Dios este día, un tema quizá trillado por muchos años, pero que eso es lo que Dios me puso, que habláramos. Pero antes yo quiero leerle una declaración profética que envió ayer el apóstol Ronnie Chávez y tiene mucho que ver con algo que Dios me ha estado hablando. Se la leo, dice: en el poder del Espíritu, él está haciendo una declaración profética. Dice: en el poder del Espíritu, el mes de abril se vislumbra como un mes de muchas batallas, de una lucha tenaz en diversos ámbitos del quehacer político social de nuestros pueblos. Esto no significa que abril será un mes de derrotas, sino que más bien será un mes con grandes batallas, pero de grandes victorias en Cristo Jesús. Abril será un mes para orar en el poder del Espíritu y con dolores de parto. Abril debe ser un mes en el cual definitivamente debemos convocar a nuestras familias y a nuestras congregaciones a orar por las diferentes naciones de América y por sus diversas necesidades evidentes. Nuestra oración debe ser agresiva y vigorosa contra las fuerzas de las tinieblas. Nos llegó la hora de orar de verdad y debe comenzar a hacerse desde hoy mismo. Las pruebas y exámenes vendrán desde todas partes. Debemos ganarlas orando. Veremos surgir lo que nos fue anunciado antes en la palabra: guerras, rumores de guerras, pestes e inundaciones. Vendrán más sediciones y terremotos y nuevas actividades volcánicas. Es el tiempo para que los intercesores del Rey se levanten en todo lugar. Llegó la hora de asumir los hechos de nuestra historia con la mayor responsabilidad posible. El destino de las naciones está en las manos y en las rodillas de los intercesores de Jehová. Es muy urgente ya e impostergable el llamado a la oración para cada familia y para cada congregación en América. En abril debemos convocar a todo el pueblo de Dios al ayuno y a la intercesión, pero con dolores de parto. Como profeta de Dios profetizo que nuestras victorias serán proporcionales a nuestra oración en el poder del Espíritu. Intercesores, es tiempo de clamar a Dios. Llamemos a todos a orar en todo lugar. Guerreros de oración, es tiempo de gemir ante Jehová, pero con todo el corazón y en el poder del Espíritu Santo. Levantémonos ya a parir nuestro avivamiento con dolores de parto. Amén. Yo estoy totalmente alineada con esa palabra, esa declaración, con ese llamado, con lo que Él dice que es el tiempo, pero hay algo que yo quisiera agregar. Cuando se nos dice que hay que gemir con dolores de parto, la intención natural de las personas es comenzar a producir gemidos. Cuando una mujer está de parto, ¿cuántas mujeres aquí han tenido sus hijos por vía natural, en parto, no por cesárea? Bien, usted sabe que cuando uno está de parto, no es que uno empieza a gemir o a pujar porque quiere o porque el doctor le dice comience a pujar. Aunque a mi mamá la tuvieron 3 días pujando y le decían puje, 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 y cuando le llegó la hora ya no tenía fuerzas de pujar. Entonces no es así el asunto. El pujido y el gemido viene porque es tiempo de dar a luz. Y si es tiempo de dar a luz, es porque la mujer ha estado embarazada, ha estado preñada, tiene un bebé en su vientre y comienza en el tiempo indicado el movimiento para producir el alumbramiento. Y el pujido no es algo voluntario, no es algo que uno lo hace porque quiere, sino porque es inevitable. Es producto de toda una fisiología. De la misma manera, el pujido para dar a luz un avivamiento no es algo que se va a hacer porque el líder o la líder dice, vamos, empiecen a pujar, empiecen a gemir. Eso no funciona así.
Hace un rato la profeta Yona mencionaba que alguien emitió un grito, un sonido. Fue un sonido del Espíritu, fue un gemido, un grito del Espíritu provocado por algo interior. Y cuando hay algo interior que se está gestando, es inevitable dar ese grito, ese gemido, ese clamor que sale de lo profundo del Espíritu, pero no por imitar algo, no por hacer algo que nos dicen que hagamos, sino que tiene que ser algo producido por el Espíritu Santo. Entonces, si vamos a acatar o a obedecer lo que se dice, mi instrucción es: primero busquemos la intimidad con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a llevar, nos va a provocar. Mire, si usted no puede experimentar un dolor, un quebranto por lo que está ocurriendo en la nación, por lo que está ocurriendo en la ciudad, dígale al Señor: pon en mí tu corazón, pon en mí, hazme experimentar lo que tú vives, lo que tú experimentas. Quiero sentir, quiero estar contigo, quiero ser un colaborador contigo, no quiero ser indiferente. Y cuando renunciamos a la indiferencia y nos unimos al Espíritu Santo, Él produce en nosotros ese gemir. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo lo provoca. Entonces quiero que añadan eso a la declaración del apóstol Ronnie Chávez, padre de naciones, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con eso. Dios ha estado inquietando mi corazón en estos últimos días. El otro día yo hablaba con una mujer, es una mujer de Dios, una mujer casada, con hijos. Sus hijos tienen ya alrededor 20 años, 18 años por ahí. Y esta es una mujer que cuando era una adolescente se convirtió al Señor y peleaba por sus principios. Y recuerdo que cuando ella fue a la universidad y les preguntaban en las clases que ella llevaba qué opinaban acerca de la santidad, ella defendía con lloro y defendía con garras el hecho de que la mujer tenía que llegar virgen al matrimonio, a costas de que la maestra le dijo que era una ridícula, que eso ya no se estilaba, que ya no se usaba. Pero ella defendía sus creencias y sus principios, y de hecho ella llegó virgen a su matrimonio. Han pasado los años, han pasado 20, 21, 22 años, y aunque ella sigue teniendo un llamado de Dios, ella me comentaba acerca de su hijo que tiene una novia en el extranjero, y me decía: lo que pasa es que los tiempos han cambiado, y lo que pasa es que nosotros no podemos ser ridículos. Y no podemos evitar pensar que hay gente que es más liberal, que tiene un pensamiento más abierto que nosotros. Y debemos entender que los muchachos en otros lugares, en otros países, es normal que se quede a dormir el novio con la novia, etc. Entonces podemos cambiar y empezar a aprobar las cosas que la sociedad está aprobando. Y Dios ha estado hablando tan fuerte a mi corazón, sobre todo cuando hablamos de temas como que ahora hay gobiernos y personas que ven muy natural que se pueda casar un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Y veía el otro día un documental científico acerca de médicos que están queriendo defender el hecho del lesbianismo, del homosexualismo, diciendo que tiene que ver con ciertas hormonas que están presentes en el cerebro y justificando esas actitudes. Y de igual manera otros justifican el aborto y tantas cosas que se pudiera justificar. Y Dios hablaba muy fuerte a mi corazón cómo
el pueblo, aún el pueblo de Dios, cómo la gente ha perdido el temor a Jehová y ha perdido los principios. Les llamamos valores, pero realmente son principios espirituales que están inherentes en la palabra de Dios. Y el Señor me hablaba en Isaías 5, capítulo 5, verso 20. Quiero que usted lo lea conmigo, porque el Señor está viendo las cosas y decimos, bueno, los tiempos han cambiado, hay cosas que que son diferentes, pero si hay algo que sabemos, que la palabra de Dios no cambia y permanece para siempre, y que la naturaleza de Dios es siempre la misma. El hecho de que las personas hagan las cosas hoy día y que haya más permisividad no quiere decir que Dios está de acuerdo, que ese es el problema. Entonces Isaías 5:20, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos. Y mire lo que dice, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Esa última parte del versículo 24, desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Eso me pegó tan fuerte. ¿Sabe por qué no dice y abominaron la palabra de Dios? No dice y abominaron la palabra del Rey del universo, ni del Rey de gloria. Dice abominaron la palabra del Santo de Israel. O sea, la Escritura hace un énfasis que lo que hemos abominado es la palabra que sale de aquel que es santo. Y por eso quiero hablarle de la santidad de Dios. Meditaba en Salmos 96:9. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Pude entender que la adoración se centra en su santidad, pero que esto a la vez se relaciona con el temor a Jehová. O sea, el temor es la respuesta de los hombres a la santidad de Dios. Nadie puede adorar si no tiene una revelación de la santidad de Dios. Para adorar a Dios necesitamos conocer su santidad. Y cuando nos es revelada su santidad, viene a nosotros un sobrecogedor temor a Jehová. Temor a Jehová, amados, es dejar de pecar por amor a Dios. Que aunque seamos tentados, decimos, no lo voy a hacer. Pelear aún con nuestros propios miembros y dejar de hacerlo porque amamos a Dios y queremos adorarle. Porque tenemos una revelación y una proyección de la santidad de Él. Y no queremos manchar esa santidad de Dios. Necesitamos que nos sea revelado. Ahora, la Escritura nos dice que Dios es santo y Dios es llamado santo en un sentido general, o sea, podemos decir que su nombre es santo. Y de hecho hay muchas palabras, muchas escrituras que dicen que su nombre santo es. Su nombre es santo. Quiere decir que la palabra santidad es usada como un sinónimo de la deidad en el sentido porque la deidad va dirigido a todo lo que Dios es. Eso quiere decir, su amor es santo, su justicia es santa, su misericordia es santa, su conocimiento es santo, todo, su sabiduría es santa y su espíritu es santo. Todo lo que tiene que ver con nuestro Dios es santo, porque la santidad no es solo un atributo de Dios, es que Él es santo. Así como Dios es amor, Dios es santo.
Y todo lo que proviene de Él es santo. Todo lo que proviene de Él tiene que ver con santidad. Desde el inicio, después del pecado del primer varón, la primera mujer, que Dios eligió al pueblo de Israel para que fuera su pueblo elegido, Dios siempre tuvo en mente que el pueblo fuera santo. Hay muchas otras cosas. Miren, nosotros humanamente, cuando vamos a elegir líderes, buscamos que sean diligentes, capaces, ¿cierto? Tenemos un montón de características. No, yo los quiero que sean pilas, miren, diligentes, que sepan resolver problemas, que no me traigan problemas, que tengan estas y estas características. Casi nunca decimos que sea santo. Pero cuando Dios piensa en sus hijos, lo primero que piensa es que sean santos. Y cuando Dios habla, vaya a Éxodo 19, sé que le voy a dar citas bíblicas, pero le va a ayudar. Éxodo 19, verso 5, cuando Dios está eligiendo al pueblo de Israel, dice: ahora pues, Éxodo 19, 5, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y diga conmigo, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. ¿Qué dijo el Señor respecto al pueblo? Que fueran un reino de sacerdotes y gente santa. Era un requisito que fueran gente santa. Siga en Éxodo, vaya al capítulo 28. Una de las cosas que hace muchísimos años me impresionó en la Escritura cuando estaba estudiando acerca de las vestimentas del sumo sacerdote. Y usted sabe, ¿verdad?, que tenía un efod de lino, que tenía unas campanitas, unas granadas, unas orlas, y que tenía una mitra. Y bueno, todo lo que tiene que ver con la vestimenta del sumo sacerdote, cada cosa que está en la vestimenta del sumo sacerdote, el pectoral, las piedras, todo tiene que ver con la naturaleza y la divinidad del Señor Jesucristo. O sea, todo era una sombra y figura de lo que habría de venir. Pero algo que me impactó muchísimo es acerca de la mitra. Y allí en Éxodo 28, la mitra es como una tiara, una diadema que llevaba aquí. Y dice Éxodo 28, 36, Dios le está dando las instrucciones a Moisés acerca de la vestimenta. Le dice: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, o sea, es como embosado, como realzado, santidad a Jehová. Y la pondrás con un cordón de azul y estará sobre la mitra, por parte delantera de la misma mitra estará. O sea, lo tenía que llevar aquí en la frente. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas. Las cosas son santas y las ofrendas son santas. Y sobre su frente estará continuamente. ¿Para qué? Lea allí: para que obtengan gracia delante de Jehová. Yo sé que en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tenía que llevarlos aquí, una laminilla de oro puesta en la frente, en la tiara. Pero sabe que aquí en la frente está el centro de la personalidad. Los lóbulos frontales están aquí. Y hoy día lo que el Señor quiere es que nosotros tengamos, como dicen, entre ceja y ceja, entre ojo y ojo, la santidad a Jehová. Que donde quiera que vayamos, lo que quiera que hagamos, jamás olvidemos que sea parte de nuestra naturaleza, de nuestra conciencia, que así como usted sabe cómo usted se llama, así también esté impregnado en sus lóbulos frontales la santidad a Jehová. Que sea parte de su vida, porque nosotros hoy somos los sacerdotes del Señor. Jesucristo, el sumo sacerdote, Él vivió en santidad, está en santidad.
pero ahora a nosotros nos corresponde tener como parte de nuestro ser la santidad a Jehová. O sea que la santidad no es algo que usted hace tanto por su propio beneficio, sino que es para el Señor. Santidad a Él, santidad para Él. Obviamente usted va a cosechar beneficios, pero se hace por Él y por causa de Él. El que se esté durmiendo, levánteme la mano, por favor, para reprenderlo en el nombre de Jesús. Porque el enemigo no quiere que usted escuche lo que tiene que escuchar. Quizá para algunos puede, ay, qué aburrido ese tema, lo necesita. El que piense que es aburrido lo necesita más que el que cree que es interesante. Lo necesitamos todos. Y lamentablemente va a tener que leer un poquito de la Biblia para entender que lo que le estoy diciendo no me lo inventé yo, está en la Escritura. Deuteronomio 26, vaya por favor ahí, verso 18. Es una declaración acerca del pueblo de Israel. Deuteronomio 26, verso 18. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que sean, ¿qué? Un pueblo, vamos, solo la pastora Rosita está leyendo que dice, un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. O sea, Dios escogió a un pueblo y en el antiguo pacto Él escogió al pueblo de Israel con el propósito de que sean un pueblo santo. A través de la sangre del Cordero, nosotros somos su nación adquirida, nosotros somos de su exclusiva posesión y por tanto también hemos de ser un pueblo santo. Ahorita yo les estoy dando un poco de historia, pero ya vamos a llegar al Señor Jesucristo y al nuevo pacto. Pero lo que quiero que entendamos que el corazón de Dios y la mente de Dios siempre es eterno. Él no es que pensó de una manera en el antiguo pacto y cambió de parecer en el nuevo pacto. Él siempre pensó y abrazó la santidad y anheló que su pueblo fuera santo. No es algo que se sacó de la manga, ni es algo que dijo, ay no, como esto no funciona y como ya tengo a Jesús, entonces no. Su pensamiento es el mismo. Él siempre anhela de nosotros la santidad. Y que tengamos temor de Jehová juntamente con la santidad. Yo quiero que veamos un poquito el ejemplo de un profeta de Dios. El profeta Isaías. El profeta Isaías, ya una vez prediqué sobre esto, que él era primo del rey Usías. Y el rey era quien lo sostenía, quien sostenía su ministerio. Y el rey lo tenía allí en el reino para que él profetizara sobre el reino y sobre los asuntos de gobierno. Pero Isaías había hecho mucha dependencia del rey Usías. Dependía de él para todo, no dependía realmente del Señor, sino de su primo, el rey Usías. Por eso le ocurre lo que nos dice Isaías 6. Quiero que veamos, esto tiene que ver con la santidad también. Y sabe que el Señor es muy exigente en cuanto a santidad con los profetas. Porque el profeta no solamente tiene que velar por la santidad en su vida por sí mismo, sino porque a través de él va a salir palabra para otros y si sale contaminada va a afectar a todo un pueblo, a veces a toda una nación. Y entonces mire lo que dice Isaías capítulo 6, verso 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Medite por qué Isaías no vio antes al Señor, sino que hasta que se murió el rey Usías, hasta que le cortaron la dependencia, entonces él tuvo que ir y buscar al Señor de todo corazón, porque antes probablemente cuando Isaías le faltaba dinero, necesitaba comida, necesitaba algo, en vez de ir al Señor iba al primo, al rey, y el rey le resolvía las cosas. Pero cuando el rey se murió, él tuvo que buscar al Señor. Entonces en el año que murió el rey Usías fue que Isaías pudo ver al Señor.
¿Cómo lo vio? Sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. O sea, el trono estaba encima del templo. Esa es la visión que él tiene. Por encima de él había serafines. Serafines son seres espirituales. Usted sabe que hay ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Los serafines parecen serpientes ardientes y son los vengadores de la palabra. O sea que los serafines son aquellos encargados de que la palabra se ejecute. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, o sea que tenía 2 alas aquí enfrente como si fueran nuestras manos, y se cubrían la cara del resplandor de la gloria de Dios. Con 2 cubrían sus pies. Eso tiene que ver con sencillez, con humildad, con pudor. Pero con las otras 2 volaban los serafines. Y el uno al otro daba voces. ¿Qué era lo que decía un serafín a otro serafín, los seres espirituales? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los serafines estaban declarando la santidad de Dios. Los serafines estaban declarando la palabra porque son vengadores de la palabra. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, o sea, Isaías dijo: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Isaías ya era un profeta. Isaías profetizaba en el reino y sin embargo era de labios inmundos. Quiere decir que probablemente decía malas palabras, hablaba cosas que no debía, pero era profeta en la corte del rey. Pero cuando él vio al Señor, cuando tuvo una experiencia con la santidad de Dios, cuando lo vio en el trono alto y sublime, y cuando tuvo la revelación de los serafines declarando la santidad del Señor, Isaías entró en un temor reverente a Jehová y dijo: ay de mí que soy hombre muerto. Cuando tú tienes la revelación de la santidad de Dios, entiendes tu inmundicia, ves tu pecado, te das cuenta de aquellas cosas que tienen que ser limpiadas y quemadas dentro de ti. Y él como reconoció y dijo: ay de mí que soy hombre muerto, hombre de labios inmundos. Al solo reconocer, un serafín vino y agarró una tenaza y fue al altar del incienso y agarró un carbón encendido y quemó su boca como una señal para que no más dijera malas palabras, para que no más hablara lo que no tenía que hablar, para que dejara de ser inmundo, para que fueran santificados sus labios. Amados míos, ¿cuántos aquí de nosotros quizás necesitamos que venga un serafín con una tenaza, con un carbón encendido y nos ponga en nuestros labios para que hablemos palabras santas, palabras puras, palabras que agraden al Señor? O quizá otros de nosotros necesitamos que el carbón sea puesto en otro lugar. Si el problema son los pensamientos, si el problema, porque tenemos pensamientos inmundos y no nos atrevemos a confesar, no sé. Cada uno tiene una situación y no estoy hablando solo de pecado sexual, estoy hablando de falta de perdón, estoy hablando de resentimiento, estoy hablando de la mentira, estoy hablando de la irresponsabilidad, de una serie de cosas que a Dios no le agradan. ¿Cuántas cosas tendrán que ser quemadas en nosotros, amados? El menosprecio a la unción, la liviandad en la alabanza, en la adoración,
el irrespeto a la palabra del Señor, el no temblar delante de su palabra, la desobediencia a su llamado. Cuando Él nos llama a estar a solas con Él, a alabarle, a adorarle. Cuando elegimos lo carnal en vez de lo espiritual, ¿cuántas cosas hacemos que necesitan ser expuestas delante de la santidad de Dios? Y que entonces Él active sus serafines para que puedan quemarnos, calcinarnos, esas áreas que no son difíciles de dominar. Fue hasta que fue quemado en sus labios que Isaías pudo responder directamente al llamado de Dios, aunque él era un profeta de Dios. Y Dios dice: ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Heme aquí, envíame a mí. Él tenía una conciencia en ese momento de haber sido limpiado y purificado por el Señor. Él ya estaba dispuesto. ¿Cuántas veces quizás nos negamos a servir al Señor o a ir a una misión que el Señor nos encomienda? Porque en el fondo sabemos que no estamos en rectitud, que no estamos viviendo en integridad. Y no nos atrevemos a ir y confesar y pedir oración. Pero el Señor lo puede hacer si nuestro corazón es recto. ¿Sabe? El Señor valora su santidad. Él mismo valora su santidad. Y otro ejemplo que vemos en el Antiguo Testamento es cuando Moisés y Aarón estaban dirigiendo al pueblo y llegaron a las aguas de Meriba. Bueno, en el tiempo en que no tenían agua, que Meriba fueron las aguas de la rencilla, pero ya no había agua en el desierto. Y anteriormente Moisés había sacado agua de la roca por una instrucción de Dios. Y esta vez el pueblo se estaba quejando que no tenían agua. Y Moisés pregunta a Dios. Y Dios le dice que le hable a la roca. Es interesante, en una ocasión Dios le dice que le golpee la roca, pero en otra ocasión le dice que le hable a la roca. Cuán importante es que oigamos con precisión lo que Dios dice que hagamos y no le añadamos ni le quitemos. En esta ocasión Dios le había dicho: háblale a la roca y la roca va a producir agua. Pero Moisés, en lugar de hablarle a la roca, golpeó la roca. Y dice que sí, la roca produjo agua. Y vamos a leer, solo le voy a leer 3 versos. Vaya a Números 20. Números 20, 11. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. O sea, Dios en su misericordia siempre hizo que la roca brotara agua para que el pueblo y las bestias pudieran beber. Verso 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. O sea, no creyó Moisés y Aarón en Dios, que él podría hacer brotar agua de la roca con solo hablarle, sino que creyeron que tenían que golpearla. O sea, no entendieron el principio espiritual y se fueron a lo natural, a golpear la roca. No creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo? Si ustedes hubieran hablado a la roca tal y como les pedí, mi nombre hubiera sido santificado. El pueblo de Israel hubiera dicho: santo, santo es el Señor Jehová de los ejércitos, que hizo brotar agua de la peña. Pero por cuanto los líderes no creyeron que Dios podría hacer eso y tuvieron que golpear la peña, no fue santificado el nombre del Señor. Y entonces les dice en el verso 13: estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él, lea, se santificó en ellos. O sea, él tuvo que santificarse a sí mismo porque los líderes no pudieron santificarlo a él. Pero el centro de todo esto es que para Dios es sumamente importante que su nombre sea santificado.
¿Sí? Todo pecado afecta a la santidad de Dios o es contrario a la santidad de Dios. Pero sobre todo, cuando cometemos un pecado donde intervienen otras personas o afectamos a otras personas, atenta contra la santidad de Dios y trae serias consecuencias, no solo al que comete el pecado, sino a las personas que son testigos de ese pecado. Me explico, hay pecados en donde usted nada más es afectado, pero hay pecados donde usted afecta a otras personas. Por ejemplo, si yo tengo malos pensamientos y los estoy acariciando los malos pensamientos y dejo que bajen a mi corazón, llega a ser un pecado. Porque en lugar de rechazarlos y de reprenderlos, los acaricié, dejé que bajaran al corazón y los sigo anidando allí, sigo pensando en ellos, viendo cómo los ejecuto. Entonces es un pecado, pero es un pecado que me afecta a mí solamente. Pero en el caso de alguien que su pensamiento o su acción tiene que ver con mentir a otro, está afectando a otro, no solo a sí mismo. Sí es un pecado para él, pero está afectando a otra persona porque está mintiendo. El que levanta falso testimonio está afectando a otro. También la fornicación es un pecado que afecta a otra persona. El adulterio es un pecado que afecta a 3 personas y hay consecuencias sobre los hijos también. Hay pecados que tienen consecuencias para otros y hay pecados que son públicos. Cuando se trata de un líder, afecta a toda una congregación y eso es tremendo. No solamente es un atentado a la santidad de Dios, pero trae mayores consecuencias. Que eso fue el caso de David con Betsabé. Pero todo tiene que ver con ir en contra de la santidad de Dios. Cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio y lloraban y clamaban para que pudieran volver de Babilonia, Dios da una palabra profética, o sea, no en el tiempo real, pero una palabra profética a través del profeta Isaías. Y yo estaba viendo que aunque textualmente es para los que venían del exilio, es una palabra que aplica a nuestras vidas hoy día en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Hay palabras del Antiguo Testamento y sobre todo el profeta Isaías que aplican a la restauración actual. Y está en Isaías 35. Vamos a leer verso 7. Y si leen los versículos anteriores, y espero que usted tenga tiempo en su casa de leerlos, tiene que ver con todo lo que va a ser restaurado en el tiempo de Dios. Y hay cosas que se restaurarán antes y otras después, pero tiene que ver con restauración. Pero mire, Isaías 35, 7. Dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos. O sea, usted sabe que la guarida de los chacales son lugares inhóspitos, lugares secos, lugares oscuros, pero ahora está hablando que será lugar de cañas y juncos, o sea, que va a tener verdor y va a tener agua. Verso 8, y habrá allí calzada y camino. ¿Para qué es un camino? Para llegar a un lugar, una calzada. Y será llamado, ¿cómo? Camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Él mismo, ¿quién? El Señor. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. ¿Cuál es el camino de los redimidos de Jehová? Camino de santidad. Y dice que por torpes que seamos, si caminamos en el camino de la santidad, no nos vamos a extraviar. Es decir, que cuando usted está caminando en el camino de santidad, que es la naturaleza de Dios, el nombre de Dios, usted, aunque sea torpe,
aunque sea cojo, aunque no sea tan inteligente según la gente, usted no se va a perder, no se va a extraviar, usted va a llegar al destino, usted va a caminar perfectamente porque así lo ha determinado el Señor. ¿Cuántos aquí podemos decir, yo conozco el camino de la santidad? Nos tiene que ser revelado el camino de la santidad, amados, nos tiene que ser revelado. Los adoradores, los que tocan instrumentos, los que ministran en el altar. Hay jóvenes, varones, que quizá después de masturbarse van a tocar la guitarra. Porque no hay revelación del camino de santidad, ni hay temor de Dios. Necesitamos esa revelación y caer con un temor reverente de Jehová en nuestro corazón. Y no estoy hablando de aquí, estoy hablando en general. ¿Cuántos escándalos y pecados hemos escuchado en el último tiempo de ministros del altar? Y pienso que por cuanto esos pecados afectan a todo un pueblo, es serio. Pero hoy dijimos que nos hemos acercado al trono de la misericordia. No estamos aquí para juzgar ni culpar a nadie, sino para que el Señor pueda revelarnos ese trono de misericordia y pueda atraernos para que nosotros nos volvamos a Él. Cuando entramos al nuevo pacto con el Señor Jesucristo, viene una nueva dimensión. Una nueva dimensión. Dios siempre sigue pidiendo santidad, pero la dimensión es diferente y es más profunda. Le digo algo para que tenga una idea o le pongo un fundamento. Mire, la palabra santo ya en el griego viene de la palabra agios, con H, H-A-G-I-O-S, y significa consagrado a Dios, santo, sagrado, piadoso. Esa es la traducción de agios. Pero con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, hay un cambio en la capacidad de ser santos y en la demanda de Dios para nosotros. Entonces, mire, el apóstol Pablo, cuando se dirige a los corintios, en la primera carta, primera de Corintios capítulo 1, allí podemos ver claramente la diferencia o cómo cambia para nosotros la demanda de santidad. Dice en la salutación que el apóstol Pablo hace a los corintios, dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahorita le explico. Está diciendo que la carta está siendo dirigida a los santificados en Cristo Jesús, pero llamados a ser santos. Ustedes, bueno, ¿cómo es eso? Bueno, el Señor Jesucristo, en el sacrificio suyo en la cruz del Calvario, nos santificó a nosotros. ¿Cuántos santificados hay aquí? El que no levantó su mano, espero que hoy va a recibir a Cristo para ser santificado. Bien. Él nos santificó, nos redimió de nuestra falta, de nuestro pecado. Él tiró al fondo del mar todos nuestros pecados para no acordarse más. Fuimos libres en Él de todo pecado, de toda rebelión y de toda iniquidad. Entonces fuimos santificados. ¿Qué quiere decir, mis amados? Que no importa el historial negro que usted tenía o que yo tenía, no importa aquella gran cola que traíamos, no importa todas las maletas que traíamos a los hombros y los pecados, llámelos como quiera, veniales, mortales, no sé cómo los llamaba usted. Cuando yo vine así los llamaba, quizá usted no, o pecados de muerte o no de muerte, no importa si eran pecados rojos,
como dice la Biblia, o eran morados o negros, o si ya habían perdido color, no importa cómo eran, la sangre de Cristo es suficientemente poderosa, mayor que cualquier jabón de lavadores, más fuerte que Clorox, más fuerte que Unox, más fuerte que todo lo que usted se pueda imaginar, para limpiarle de todo pecado, de toda iniquidad y dejarlo santificado. O sea, lo hizo santo, lo santificó. Un hombre hoy puede ser un asesino, pero si se arrepiente y abraza la sangre de Cristo, mañana es santificado. O sea, instantáneamente que se arrepiente, es santificado. Y quizá el mundo lo pueda seguir menospreciando por lo que era, pero si él genuinamente se arrepintió y recibió el poder de la sangre de Cristo, se convirtió en un santo, en un santificado. Entonces fuimos santificados por la gracia del Señor, pero eso nos posicionó en un lugar para comenzar a trabajar en nuestra santidad. O sea, Él me santificó de todo el pasado, pero me paró aquí para que de aquí en adelante yo obedezca su palabra, ame al Señor, tenga temor de Jehová y viva en santidad para que yo sea verdaderamente santo. Todos los que fuimos santificados somos llamados a ser santos. ¿Me explico? Alguien puede decir, yo fui santificado porque recibí al Señor hace 10 años. Sí, pero ¿está viviendo ahora en santidad? ¿Está trabajando en la santidad con que Cristo le hizo libre? Porque Él nos santificó, pero de ahí hay que seguir trabajando. Eso es ni más ni menos como, ven Eli, como que le dimos a Elías Andrés una camisa totalmente blanca. No existe ese logo. Pero es la responsabilidad de él mantenerla blanca. Ahora, si él se va, hay un chorro de agua con arena negra ahí, se mete debajo del chorro, ¿qué le va a pasar? Se le va a manchar la camisa, ¿verdad? Gracias, Eli. A Hansi también está de blanco. O sea, yo no puedo andar jugando con lodo porque me voy a embarrar. Yo no puedo, después de que el Señor me dio vestiduras blancas, después de que Él me limpió de todo lo malo que tenía, hasta la conciencia, porque la sangre de Cristo es poderosa para limpiar la conciencia de obras muertas. Yo no puedo voluntariamente exponerme a la suciedad, exponerme al pecado, exponerme a la contaminación. Es mi responsabilidad cuidarme. Cuidar no solo mis acciones, sino mis pensamientos. Y no solo eso, las cosas no solo se hacen bien, sino que parezcan bien. Porque hay cosas que si otros me ven haciéndolas, y aunque para mí no sean pecado, pero para él lo son, porque es débil de conciencia, religioso, como lo quiera llamar, yo entro en pecado si por hacer eso hago pecar a mi hermano. Entonces hay que hacer las cosas bien, que parezcan bien, de acuerdo a la ley de Dios. Cuidar las vestiduras blancas, y eso es andar en santidad. Porque ser santo es ser apartado para Él, es ser de su absoluta posesión. Él es mi dueño, le pertenezco a Él. Cuando usted sabe que le pertenece a Él, amado mío, usted no puede hacer lo que le da la gana, no puede ir donde le da la gana. Usted tiene que pedirle permiso al santo, a dónde va a ir y dónde se puede meter. Porque usted puede decir, yo voy a ir a ese antro, pero no, solo voy a ir a ver cómo está el ambiente. No se embarre. Si no es necesario, si Dios no lo mandó. Ahora, si Él lo comisionó y le dijo, vete a ese antro porque ahí vas a encontrar un hombre que está por quitarse la vida y tú le vas a hablar el evangelio, es diferente, ¿verdad? Pero no va a ir solo por curiosidad. Hay lugares donde usted no tiene que ir porque Dios no lo mandó. Para cuidar la santidad, para cuidar la unción. Entendiendo que la santidad es interna, ¿verdad? Es del corazón.
Pero cuando la santidad genuina está en el corazón, el Espíritu Santo mismo nos dirige cómo vestirnos, cómo caminar, qué hacer, qué no hacer. Y aunque es un asunto de conciencia, hay estándares en el reino. ¿Sí me explico? Sería muy extraño que alguien aparezca aquí sin ropa, desnudo y que diga: el Espíritu Santo me dijo. O sea, sería extraño, aunque Isaías, ¿verdad?, lo anduvieron con las nalgas descubiertas un montón de tiempo, pero sería muy extraño. Es decir, hay cosas, hay estándares que el Espíritu Santo nos indica, nos guía, que tienen que ver con la santidad. Hacer la voluntad de Dios nos mantiene en santidad. Ahora, el asunto, mis amados, que cuando el Señor Jesucristo nos redimió y nos santificó, la santidad no es una opción. Escúcheme, la santidad no es una opción. Si Él ya invirtió la sangre para redimirlo a usted, no es optativo vivir en santidad o no, es una obligación. ¿Sí? ¿Me explico? Y si no, se lo leo. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro 1, verso 14. ¿Cuántos hijos obedientes hay aquí? Hijos de Dios obedientes. Muy bien. Dice, Primera de Pedro 1, 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. O sea, mis amados, que tener deseos pecaminosos tiene que ver con ignorancia, no ignorancia intelectual, sino ignorancia del corazón de Dios y del propósito de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en, dígame lo que dice, toda, pero haga la inflexión, toda vuestra manera de vivir. No dice en la iglesia, no dice mientras estén en la congregación. En toda vuestra manera de vivir, en la casa, en la calle, en el trabajo, en el templo, en el avión, en el autobús, en el rapidito, en donde sea, en la escuela, en la universidad, en toda vuestra manera de vivir. Hasta cuando se da un martillazo en un dedo, diga aleluya, no diga lo que solía decir. Santos en toda vuestra manera de vivir. Metió la mano al horno caliente y se dio una gran quemada. Diga, bendito sea Dios. No nos encuentren con labios inmundos, ¿verdad? Los guatemaltecos la hacen más rápido, dicen a la puchica. Pero es lo mismo. Y dice verso 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. O sea, le da una razón. O sea, si yo soy vuestro padre y soy santo, vosotros que sois hijos obedientes, tenéis que ser santos. No hay otra, porque esa es la naturaleza, esa es la genética. Entonces, es una demanda, ¿sí? No es opcional, mis amados. No es opcional. La santidad obviamente comienza en la cabeza, sigue en el corazón y luego en las acciones, en el accionar. Hay cosas que parecen tan sencillas. Simplemente cuando usted va, bueno, ahora creo que ya no se puede con el tipo de facturación que tiene SAR, pero antes le decían cómo lo quiere, con factura o sin factura, o no sé si todavía lo siguen diciendo. Todavía, perdón, es que estoy yo todavía en el año 2016. ¿Cómo lo quiere? ¿Con factura o sin factura? ¿Qué responde usted? Pregunta, ¿y cuánto cuesta? Le dicen, no, sin factura va a ser más barato porque no va a pagar el impuesto. Con factura tiene que pagar el impuesto. ¿Qué responde usted? Sea sincero. Con factura aunque tenga que pagar el impuesto. ¿Eso dice? Bueno, si no ha dicho eso, tiene un problema de santidad y hay que arrepentirse. Sencillo.
Y así hay tantas cosas, ¿verdad? Tantos pequeños detalles. Yo escribí algo del proceso que hay de la santificación a la santidad. O sea, la santificación que nos dio Cristo a vivir nosotros en santidad. Y puse, número 1, reconocer nuestra necesidad. Y eso es humildad. Cada quien sabe, dicen que cada uno sabe de qué pata cojea. Cada quien sabe cuál es su debilidad. ¿Sí? Entonces, es bueno reconocer nuestra debilidad. Cuando reconocemos nuestra debilidad, estamos exponiendo al enemigo y también Dios puede ayudarnos, porque diga el débil, fuerte soy. Pero si usted no reconoce su necesidad y su debilidad, y usted cree que es el superhéroe que las va a vencer todas, va a tener problemas. Entonces, lo primero es reconocer nuestra necesidad. Número 2, la liberación de pecados e iniquidades. El Señor Jesucristo, con su sangre, nos limpia, nos redime del gran pecado que teníamos de no reconocer a Jesús. Y obviamente al no reconocer a Jesús, practicábamos un montón de cosas consideradas pecado porque son transgresión a la ley de Dios, ¿verdad? Pero quedan todas limpiadas. Ahora, de allí en adelante, todo lo que nosotros hagamos que es transgresión a la ley de Dios, será contado como pecado. Pero nosotros necesitamos reconocer que hay iniquidades en nosotros de las cuales necesitamos ser liberados. Y aunque la sangre de Cristo en la cruz del Calvario nos liberó, esto es como en todo proceso para salvación, para sanidad, para liberación y para prosperidad, que son las 4 cosas que el Señor Jesucristo conquistó en la cruz del Calvario, porque Él ató toda enfermedad en nuestra contra, toda pobreza y miseria, toda maldición y toda condenación fue atada en la cruz del Calvario, fue eliminada. Pero nosotros necesitamos reconocer ese mérito de Cristo, necesitamos declararlo con la boca y caminar en ello. Entonces hay áreas en nuestra vida en las cuales necesitamos liberación. Por ejemplo, cuando yo vine al Señor, obviamente sé que el Señor me limpió, me liberó, fue como así en un abrir y cerrar de ojos me le dieron vuelta a todo, toda mi vida fue dada vuelta completamente. Definitivamente puedo decir que fui convertida en una nueva criatura en un instante. Pero después de ese día, después de ese momento, en la medida que yo leía las Escrituras, me daba cuenta de cosas que yo había hecho que estaban mal y que todavía habían secuelas, o que todavía tenía mis pensamientos en ello, o aún que tenía cosas como libros, artículos, artefactos que tenía que deshacerme de ellos. Y recuerdo que tenía como quizá 1 año de haber recibido al Señor. Y leyendo el libro de los Hechos, me doy cuenta que en aquel tiempo vinieron los discípulos, vino la gente, trajo todos los libros de brujería, los pusieron en una hoguera y se arrepintieron. Y entonces el Señor me movió a hacer lo mismo. Y fui a la biblioteca que tenía, en donde había una serie de libros de ocultismo, esoterismo, misticismo, de todo lo que se puede imaginar. Los agarré y los llevé al lugar donde iba a haber una fogata con jóvenes que habían venido de Choluteca, y entonces los llevé para quemarlos, pero para renunciar públicamente a mi pecado y pedir oración. Y así hubo varias cosas en mi vida que el Espíritu Santo luego me iba mostrando que era una necesidad de liberación que había en determinadas áreas. Puede ser intelectualismo, puede ser otras cosas, y uno debe reconocer la necesidad, pero luego tiene que buscar la liberación. Iba a seminarios de liberación y de sanidad interior, y cuando el ministro o la ministra hacían un llamado y yo me identificaba, yo siempre pasaba, nunca dejaba de pasar. O sea, hay que ser sensibles a ello para
para recibir la liberación y obviamente hacer también nosotros el propósito de no caer de nuevo en ello. Y sé que también la palabra del Señor, la liberación, la Escritura nos dice: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Y también dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad es Cristo, es su palabra, y el Espíritu Santo nos lleva a su verdad. En la medida que usted va conociendo al Señor y va conociendo su palabra, vamos siendo expuestos en áreas de nuestra vida en las cuales quizás no caminamos en santidad. Y entonces podemos exponerlas y podemos ser liberados, ministrados, limpiados para poder pasar del proceso, del punto de la santificación al proceso de vivir en santidad. No debemos quedarnos solo en la santificación, tenemos que procurar nuestra liberación y vivir en santidad. Lo otro muy importante es el número 3, sometimiento de la voluntad personal. Cuando nosotros sometemos la voluntad humana a la voluntad de Dios, eso yo lo llamaría quebrantamiento, quebranto. Nos estamos quebrantando en nuestro yo para decir: yo no haré más lo que yo quiera, sino lo que Dios quiera de mí. Y sin quebrantamiento no viene la bendición. Aun cuando usted diga: ay, yo quiero ser libre, que oren por mí. Pero si no hay un quebrantamiento genuino, no viene la liberación. Todo lo espiritual y todo lo de Dios actúa de acuerdo al quebranto y a la humildad del corazón del que lo pide. Porque a veces vienen ministros, hacen un llamado y muchos pasan para que les impongan manos, pero están ahí endurecidos, viendo para todos lados. Eso no funciona. El ministro no es un mago de que va a agarrar una varita mágica y ¡pum! No, las cosas operan por el corazón del que las recibe. Y puede haber alguien que no pasó al frente, pero está contrito, humillado, quebrantado, metido con Dios. Aunque esté allá, va a recibir. Pero no importa que alguien pasó y su corazón no está dispuesto a recibir. Entonces eso funciona por el quebrantamiento, por el sometimiento del yo, por el sometimiento de la voluntad humana a la voluntad del Dios Todopoderoso. Ese quebrantamiento siempre trae unción, trae liberación. Luego el número 4, confesión de pecado y deseo de cambio. Hay pecados en nuestra vida que son recurrentes y muchas veces son pecados que afectan a otros, como ya expliqué. Y quizá hemos pasado directamente, nos hemos derramado delante del Señor, pero vemos que en nosotros todavía está el deseo de persistir en ese pecado. Voy a ser un poquito más explícita. Los pecados sexuales casi siempre son más difíciles de erradicar. ¿Por qué? Porque en los pecados sexuales interviene casi siempre otra persona y hay ligaduras y contaminación de carne y de espíritu. Y sobre todo si el pecado sexual ha sido con una persona que no es creyente o que ha hecho prácticas de ocultismo, es más difícil la liberación. En esos casos no basta ponerse uno directo delante del Señor. Es necesario ir delante de su autoridad espiritual, confesar el pecado y pedir que su autoridad ore por usted para liberarle. Porque quedan ataduras, quedan ligaduras. Una ligadura tiene que ver como con un hule. Es algo que está unido por un hule, se estira, se separa, dice: ya no quiero nada con vos, ya termino esta relación. Pero como es un hule, porque hubo intimidad sexual, hubo contaminación, hubo un compartir. La Escritura dice que el hombre que se acuesta con una ramera se hace un espíritu con ella. Entonces está así, ¡pum!, se vuelve a unir. Entonces es necesario que venga alguien con autoridad espiritual y corte ese hule, esa ligadura. Pero usted necesita confesarlo. Porque si no, aunque diga: no, yo lo dejo, va a soñar, va a tener cosas que le persiguen, va a tener como
una seducción interior, por lo cual necesita que oren por usted para entrar en la verdadera santidad. Yo le aseguro que sus autoridades, sus pastores no se van a asustar de nada de lo que usted les diga. No los mire a ellos tan santos como que no van a poder o que le van a hacer. No, yo sé que no. Sé que no va a pasar eso. Porque a veces eso los detiene, ¿verdad? Así es que, mis amados, confesión de pecado y deseo de cambio para recibir la administración. Lo otro, número 5, tiene que haber una sanidad de la herida de rechazo en su vida. Muchas personas, por causa de una herida de rechazo, han caído en pecados que son o que afectan la santidad de Dios o se contraponen a la santidad de Dios. Es necesaria la sanidad de la herida de rechazo. Para eso se ocupa una impartición del Espíritu Santo, una administración, la revelación de la paternidad de Dios, el sentirse acepto en el amado, el ser aceptado por Dios y de entenderlo así. Y a veces también tiene que ser ministrado en esta línea. Y Dios continuamente nos está mostrando cuánto nos ama y que en realidad Él no nos rechaza, sino que nos acepta. En mi propia vida muchas cosas habían sido liberadas, pero la herida de rechazo tomó más tiempo. Le estoy hablando que ya yo era pastora, ministro y yo seguía operando bajo esa herida de rechazo. No hace mucho que puedo decir el Señor me sanó. O sea que no porque usted sea un líder o que sea un ministro es que ya está libre de la herida de rechazo. No, a veces son cosas tan profundas que es necesario que venga una unción particular o que se ore de una manera específica conforme a la dirección del Espíritu Santo. Pero necesitamos sanidad de la herida de rechazo, porque la persona que todo lo ve a través del rechazo, le es difícil vivir en santidad. Porque no quiere agradar a un Dios que según él o ella no le ama. Y la última, bueno, debe de haber muchas más, pero estas es las que yo recibí que son muy importantes, es aceptar la disciplina del Señor. Cuando muchas veces nosotros persistimos en un pecado, en algo que nos impide vivir en santidad, es necesario que el Señor nos discipline. ¿Cuántos aquí están dispuestos a aceptar la disciplina del Señor? Muy bien, es como que, lo pienso yo así, que la disciplina del Señor es quizá como ya la última alternativa, pero que es para rescatarnos, para que podamos vivir en santidad, alcanzar la santidad. Y vaya a Hebreos capítulo 12. Vamos a leer del verso 9 en adelante. Dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero o sea, el Señor Jesucristo, para lo que nos es provechoso. ¿Para qué dice? Para que participemos de su santidad. ¿Para qué nos disciplina el Señor? Para que participemos de su santidad que nos es provechoso. Nuestros padres naturales nos han disciplinado y nos disciplinan para que seamos educados, para que seamos buenos muchachos, etcétera. Pero la disciplina del Señor viene nada más y nada menos que para que participemos de su santidad, para lo que nos es provechoso. Ese es el propósito de la disciplina de Dios. Verso 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, o sea, esto quiere decir aquellos que están en disciplina, les doy este versículo. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor.
O sea, la palabra nos está diciendo, si usted ahorita se ha estado quejando por la situación que ha estado pasando y es disciplina del Señor, levante las manos caídas, levante sus rodillas paralizadas, entienda que es para su bien, dele gracias al Señor, reciba esto y empiece a caminar en una senda derecha. O sea, tome decisiones, tome determinaciones, haga sendas derechas para sus pies, que lo cojo no se salga del camino y siga la paz con todos. O sea, en cuanto le sea posible, siga la paz con todos. Y la santidad. La santidad es interior, pero sin la cual nadie verá al Señor. Qué tremendo, amado, ¿sabe? Hay personas que pueden ser muy activas en la iglesia, que pueden andar evangelizando por todos lados, pero si no hay santidad interior, no verán al Señor. Y en aquel día dirán: Señor, Señor, en tu nombre le evangelicé como a 500, les di palabra profética a 1000. Y el Señor dirá: no estás en santidad, no los conozco, fuera de mí, hacedores de maldad. Porque el Señor va a buscar su naturaleza en nosotros. No va a buscar cuántos usted evangelizó, a cuántos convirtió. No va a buscar, si cumplió la visión. No, va a buscar su naturaleza, la santidad. Y sin santidad nadie verá al Señor. Aunque haya trabajado por el evangelio, haya trabajado por la iglesia, todo lo que quiera, se desgastó. Pero si no tiene santidad, no va a ver al Señor. Lo dice la Escritura. Quisiera pedirle a los amados de alabanza que suban, y quiero culminar con una escritura que quiero que la cantemos después de leerla, pero que cuando lo hagamos, amados, si Dios le habló a través de esta palabra, porque espero que usted no sea de los que dice: no era para mí, es para el que no vino. Espero que no esté pensando: ay, le voy a dar voy a comprar el CD para dárselo a fulano. No, el deseo de Dios es que nosotros personalmente respondamos a su palabra. Y yo espero que usted pueda esta mañana permitir que el Espíritu Santo quebrante su corazón y toda dureza y todo lo que hemos estado anteponiendo para no quebrantarnos delante del Señor. Porque ¿cómo oraremos por la nación si nosotros mismos necesitamos orar por nosotros mismos? Entonces creo que Dios nos quiere preparar para que podamos entrar en ese tiempo de ayuno, de oración, de quebranto por la nación, de dolores de parto, pero primero por nosotros. Hay muchos aquí que creo que debemos de ayunar primero por nosotros mismos. Antes de entrar en un ayuno congregacional, dispongámonos a ayunar por nuestra propia limpieza, por nuestra propia santidad, por nuestra propia purificación, amados. Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El alto y sublime, el que habita en eternidad y cuyo nombre es, su nombre es el Santo. Esa es su naturaleza, ese es su nombre. Pero sabe, me impresiona esa escritura. Dice que Él vive en las alturas. El Padre está en las alturas, pero al mismo tiempo está en lo más bajo. Con el quebrantado y humilde de espíritu, con el que está más bajo, el que está más agachado, el que quiere tirarse rostro en tierra. Él está con el de más arriba y con el de más abajo. Él lo abarca todo, Él llena todo el universo. Yo quiero instarte esta mañana a que tú respondas a esta palabra en tu corazón. Puedes hacerlo en tu asiento, puedes venir al frente, al pasarte al pasillo, y aún los que están por internet que puedan responder a esta palabra. La palabra es para ti, la palabra es para ti, para ti, para mí, para ti. Responde a ella y clama por la santidad en tu vida. Proponte, si crees que tienes cosas que confesar, a cita con tus pastores a la mayor brevedad. Pero límpiate,
Límpiate, límpiate, límpiate para que estés en santidad y que podamos realizar lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia. Permite que el Señor limpie aún los pensamientos de tu corazón. Alto y sublime que habita en la eternidad, su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Al que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu